Y pues lo que les digo, por ejemplo, Bueno, nuevamente, muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos, entre otras cosas, porque frente a todo lo que está sucediendo, era necesario escucharlos ustedes. Es importante recordar que estamos viviendo en este momento unas situaciones que no son corrientes en el planeta. Estamos en unas situaciones especiales y esas situaciones especiales han conducido a que tengamos nuevos comportamientos, a que existan nuevas disposiciones, decretos, normas que en cualquier otra situación serían muy extrañas. Esas normas a las cuales estamos sometidos ahora, claro que afectan la cotidianidad de todos, afectan las costumbres, afectan las maneras de vivir y de ser, inclusive afectan una cosa que es supremamente sentida para nosotros, afectan las maneras de demostrar nuestros afectos y afectan también nuestras carencias. En particular, pues esto que estamos viviendo evidentemente tiene relación con transformaciones en las maneras de trabajar, de estudiar, inclusive de pasar el tiempo libre. Una de las cosas que a mí me parece que son más duras y más difíciles en esta época es que toda persona con la cual nos encontramos se convierte en una persona extraña. Se convierte en algo así como un desconocido. La vemos como una persona que puede ser portadora del virus, la vemos como una persona que nos puede contagiar. Y eso nos lleva a comportarnos de una manera totalmente diferente a como somos los seres humanos. Nos lleva a evitar a las personas, a evitar incluso la comunicación, a evitarnos recíprocamente, porque cada quien ve al otro como una persona que potencialmente lo puede infectar. Estamos viviendo situaciones bastante difíciles que han creado barreras entre las personas que, si bien son explicables, hay que decirlo, son indeseables. Sí, y en esta situación pues también de esa pandemia que nos vemos enfrentados, de aislamiento y tantas cosas, pues también tenemos otras implicaciones a nivel de las posibilidades de subsistencia. Y esto lo vemos también porque pues durante esta pandemia pues hay quienes pueden cumplir con las implicaciones y otros no pueden cumplir con las implicaciones que significa un aislamiento, y muchas dificultades para conseguir, pues entre esas tenemos dificultades como para satisfacer las necesidades básicas. Como sabemos, pues muchas personas han perdido sus empleos de manera inesperada. Entonces, pues esto nos ha enfrentado pues a ver unas posibilidades de subsistencia en muchos casos pues muy preocupantes. En medio de esto, pues tenemos, y cada quien vive las pandemias de una manera diferente, desde sus hogares, desde sus sitios de trabajo, con la incertidumbre de si salgo y bueno, y cómo voy a volver y si salgo y si volveré infectado o no, o alrededor qué va a pasar con los seres que tenemos queridos, o con nuestros maestros, o con nuestros amigos o familiares o amigos lejanos. Es una situación bastante complicada. Entonces, pues también tenemos que tener en cuenta que lo que hacemos afecta en ese momento a todos los demás. Si salimos sin el tapabocas, si no guardamos ciertas cosas, pues también todo eso, en este momento más que antes, estamos viendo que cada acto tiene una consecuencia y tiene unas implicaciones en los otros, ¿no? Entonces, esto es algo que estamos viviendo en este momento en la pandemia. Entonces, esto es como lo que estamos viviendo, y pues obviamente tenemos una de las restricciones los chicos no han vuelto al colegio. Y esta es una de los debates que se han generado en este momento. ¿Deben volver los chicos o no al colegio? Y pues nosotros aquí tenemos precisamente a algunos jóvenes de la Escuela Pedagógica Experimental, y vamos a comenzar con una primera pregunta que es para todos. Entonces quisiéramos conocer
que nos compartieran cómo se sienten ustedes con relación al hecho de no volver a la escuela durante estos 3 meses y medio que llevamos de confinamiento. ¿Cómo han vivido esa experiencia y qué sienten ustedes de no regresar a la escuela? Entonces, abrimos aquí nuestro panel. Nuevamente les invitamos a las personas que están conectadas que nos envíen sus comentarios. Entonces, vamos a comenzar abriendo el panel con esta pregunta que es para todos. Entonces vamos a escuchar, vamos a preguntarle primero a Isabel. Isabel, bienvenida. ¿Cuál es tu opinión acerca de cómo has vivido la pandemia y en tu casa y el hecho de no volver a la escuela? Pues digamos que las medidas de precaución que yo tomaba en mi casa antes eran un poco más relajadas, por así decirlo, porque pues en ese momento solo estábamos mi mamá y yo en la casa, pero mis abuelos tuvieron un problema donde estaban viviendo y ahora vivimos con mis abuelos y con el perro. Entonces, las medidas de precaución han cambiado un montón. Y respecto a volver a la EPE y cómo me he sentido, la verdad, a mí las clases virtuales con la EPE no me convencen, porque de las principales cosas, como de los pilares de la EPE, es la presencialidad, porque precisamente es em, como una educación nueva, como experimental, así tal cual. Entonces, las clases siento que están bien teniendo en cuenta como la situación mundial, pero siento que también nos atrasan mucho en muchas maneras. Siento que deberíamos volver a clase como lo más pronto posible, claramente teniendo en cuenta pues las medidas de precaución y de cautela, porque hay clases que en serio virtualmente no se pueden, como, no sé, economía azul, como especialización tal vez. La verdad hay muchas clases que en serio se necesita estar presencialmente y sobre todo por las dinámicas de la clase para que no se vuelvan monótonas. Muchas gracias. Gracias. Damos la palabra entonces a Gabriel. ¿Cómo estás? Yo creo que esto de la cuarentena y de no ir a la EP ha sido una experiencia brutal. De hecho, yo pienso que volver a la EP de manera presencial es, no sé, una prioridad, porque ha sido muy difícil manejar todo esto de las clases virtuales y todo. Yo creo que más que todo la EP es una experiencia que no se puede vivir a través de una pantalla y que no es lo mismo y los desarrollos personales de cada estudiante no se aprovechan al máximo si estamos en clases virtuales. Hay que tener en cuenta que, pues, obviamente, todo lo que está pasando no nos permite volver inmediatamente, pero la idea es regresar lo antes posible, teniendo en cuenta los protocolos, las medidas de seguridad, como decía Isabel, pero pues en cuanto a mi experiencia personal, las clases virtuales han sido una locura. No, me costó mucho adaptarme y de hecho hasta ahora no es que esté muy cómodo con esto de la virtualidad, pero pues no se puede hacer nada. Y bueno, aún así la EP sigue teniendo dinámicas muy interesantes, aunque sea virtual o presencial. Me sigue gustando mucho cómo manejamos las clases y eso es lo que yo pienso. Muchas gracias, Gabo. Damos la palabra entonces a David Velasco. Pues con referencia a esto, yo me he sentido pues también como un poco encerrado, por decirlo así, ¿sí? Con una incapacidad de posibilidades al querer realizar algunos proyectos, ya al ser este pues nuestro último año. Sin embargo, pues yo pues sí quiero hacer énfasis y me gustaría destacar que a pesar de todo, siento que la EP sigue siendo diferente y sobre todo que a pesar de que, pues como mencionaban unos compañeros anteriormente, dicen que nos atrasamos, creo que también hay que plantearnos un poco como qué es la base de aprender
y qué es lo que se atrasa cuando uno aprende, ¿sí? ¿Sí? O sea, ¿en qué nos estamos atrasando? Tal vez en ver menos temas de los que comúnmente estamos viendo. Ujú. Pero creo que hay una base fundamental y es preguntarnos qué es aprender para nosotros. Si aprender es ver solo temas o aprender de esta experiencia también que estamos viviendo, ¿sí? Que es una experiencia que creo que hace mucho no pasaba y creo que es algo importante a destacar, ¿sí? Es algo de lo cual también podemos aprender algunas cosas diferentes y creo que eso nos puede aportar mucho a futuro, ¿sí? Como en la construcción de hábitos o demás cosas. Yo siento que también, a pesar de que yo también soy una persona activa y salgo a hacer ejercicio cuando se podía, ahorita uno sí tiende a desanimarse un poco, tiende a decir como, uy, no puedo salir, no puedo hacer este tipo de cosas. Pero yo creo que también es importante buscar unas alternativas y ver si también se puede ir uno acomodando, ¿sí? Porque pues igual esto pues puede durar mucho tiempo más. Y si no nos acomodamos, también es difícil. Yo creo que una de las capacidades que tiene el ser humano es la adaptación. Y creo que por eso también nos distinguimos bastante. Entonces creo que pues es importante también ver ese lado. Ok, muchas gracias, David. Patricia, seguimos, continuamos, le damos la palabra a Patricia. Bueno, pues concuerdo en ciertas cosas con David frente a mi experiencia pues en esta situación. Cabe resaltar que nunca la había vivido, ¿no? Creo que muchos de acá nunca la habíamos vivido. Y pues sí, es un proceso de adaptación y ha sido bastante complejo en muchos sentidos. Personalmente, digamos que el tema de haberse alejado del colegio me ha dado muy duro, principalmente porque es mi último año. Digamos que el nivel 13 de una u otra manera es la última experiencia, la última vivencia dentro de nuestra hermosa escuela. Y muchos de los chicos del colegio que llevamos mucho tiempo, sabemos que el dolor ha sido muy fuerte. Y pues yo creo que hay dos procesos frente a la adaptación de este tipo de situaciones. Es la resignación o aceptar la situación y salir adelante. Yo en lo personal ha sido un proceso duro, pero no me quiero quedar en la resignación frente a, bueno, perdí muchas cosas, pero no voy a quedarme estancada. Voy a hacer algo, porque al fin y al cabo eso es lo que nos ha enseñado el colegio. Y creo que todos somos un colectivo y creo que en estos momentos, en una cuarentena así en el que todos estamos distanciados de todos, nos necesitamos más que nunca y necesitamos hablar y decir lo que sentimos y vernos. Digamos que me parece pertinente volver al colegio, más que por el hecho de que nos hemos retrasado. En lo personal yo siento que no, en lo personal siento que las clases virtuales han estado muy bien estructuradas. Digamos que hay ciertos detalles que sí son como las relaciones que teníamos con los maestros, con los estudiantes en general, la relación que había entre colectivos. Yo creo que sí, se ha visto afectado, obviamente por obvios motivos, creo que todo eso se ha visto afectado, pero el colegio ahí es donde entra su papel de que es diferente, de que no somos igual a una escuela tradicional y en el que no nos podemos dejar solos el uno al otro. Y siento que, bueno, frente a volver al colegio, no, en lo personal me encantaría volver, pues obviamente quisiera recuperar todo lo que hemos perdido, pero pues hay que charlarlo, es muy pertinente charlarlo y si se toma la decisión de que no vamos a volver, creo que tenemos que unirnos como colectivo, como cuarto ciclo, para sacar adelante la escuela virtual. No podemos resignarnos y ya simplemente dejar así las cosas. Creo que eso es lo que nunca nos ha enseñado el colegio y es el momento de como implantarlo en la situación. Y pues ya. Muchas gracias, Patricia. Samuel, le damos la palabra a Samuel. Vale, pues en lo personal, sí ha sido duro, digamos, como lo que serían las relaciones, porque, como han dicho la mayoría de mis compañeros, la EP se basaba mucho en eso, la EP se basaba mucho
en lo presencial, en estar con tus compañeros y ir como aprendiendo con ellos, y pues eso es algo mucho que me hace mucha falta, em, por decirlo así. Pero pues digamos que las clases virtuales han funcionado a su manera, han funcionado porque se está aprendiendo, no a un ritmo, digamos, como se tenía en la presencialidad, pero sí, pues, no se pierde el tiempo, mejor dicho. Y sí, sí se nota, digamos, como el desgano, por decirlo así, de no entrar a las clases, porque, digamos, en lo personal, cuando era madrugar y ir a la EPE, no me daba pereza. La verdad, yo era muy animado para entrar ir al colegio, la ruta, porque pues el trayecto de la ruta también era divertido. Pero ahora, digamos, cuando me toca, no sé, madrugar a las 7 de la mañana para ordenadores, le da a uno mucha pereza y uno ya no es lo mismo, no es lo mismo. Digamos, porque no es ir a meterte a una ruta con tus compañeros y como ir hablando con ellos y pues llegabas, comprabas tu pan, ¿no? Todo eso, sino que ahora es pues pararse a estar enfrente de un computador y pues digamos que se pierde eso, esas ganas que habían. Y también que es, también hay que, digamos, como, como decía David, que no perder, digamos, como el tiempo, como que, pues no estoy yendo al colegio, entonces pues nomás aprendo lo que me da las clases virtuales, sino pues también, digamos, como ir encontrando esas virtudes de uno que no salían a la luz porque no había tiempo con uno mismo, como que ahora con esto de la virtualidad, pues como que tiene uno más tiempo para estar con uno mismo, para eh, volver a reconectarse con uno mismo, por decirlo así. Como digamos, volver a cosas que a uno le gustaban o no sé, cosas por el estilo. Y ya, nada más. Gracias. Le damos la palabra a Camilo. Creo que nos faltaba Camilo. Sí. Bueno, buenas tardes otra vez. ¿Por dónde comenzar? Digamos que todo este tema de estar encerrado, creo que a más de uno nos ha puesto a pensar en lo que pues tenemos que hacer, ¿no? Digamos que yo estoy de acuerdo con lo que dicen la mayoría de mis compañeros de que todo este tema de lo que es la pandemia y la cuarentena nos ha quitado cosas. Yo normalmente acostumbraba a salir mucho, pero creo que al quitarnos cosas nos abre las puertas a cosas que uno nunca pensaba hacer. O sea, yo voy a ponerme de ejemplo puntual a mí. Yo, pues en lo personal, a mí me gusta mucho la literatura, aunque no soy un chico de mucho leer. Y pues digamos que con la llegada de esta pandemia, pues a uno le dan muchas oportunidades, ya que me dice, pues no puedo salir. ¿Y qué hago? Pues digamos que la pandemia me ha facilitado muchas cosas, pero digamos que a mí la pandemia me ha dado muy duro. Yo en lo personal soy el típico chico que normalmente sale casi todos los días de toda la semana. O sea, de por sí la escuela es como mi segundo hogar. Los viernes, pues yo acostumbraba a salir con mis amigos. Los sábados salía a hacer deporte. Los domingos igual. Entonces, digamos que aunque la pandemia me lo haya quitado todo de tajo, me ha abierto nuevas oportunidades y siento que estoy feliz con eso.
en el tema virtual, de lo que son mis clases virtuales y todo eso, yo no puedo decir que me siento como si estuviera en la EPE, porque para mí la EPE es ir a compartir con mis compañeros. Y aunque es verdad que en las clases virtuales yo puedo compartir con mis compañeros, no es lo mismo. O sea, obviamente no va a ser lo mismo, pero digamos que me siento cómodo, por así decirlo, porque siento que con la llegada de las clases virtuales, mi nivel y yo nos pudimos unir más como dijo mi compañera Patricia, como colectivo, porque antes nosotros éramos el típico nivel que un grupo acá y un grupo allá, y no nos hablábamos. Pero con la llegada de esta pandemia y con la llegada de los encuentros virtuales, siento que nos hemos podido unir más como nivel y yo me siento como que orgulloso de decir que mi nivel y yo pudimos llegar a ser un colectivo y me siento, la verdad, bastante feliz con eso. Eh, Aunque yo normalmente ya le he manifestado a mi señora madre que yo quiero volver a la escuela, digamos que uno, o sea, me puse a pensar hace unos días y yo dije, pues yo tengo muchas ganas de volver a la escuela porque la escuela es mi día a día y yo siento que la escuela es una parte de mí, ¿no? Pero yo me dije a mí mismo, si yo quiero volver a la escuela, quiero volver en buenos términos. No quiero ir a la escuela, por ejemplo, en estos tiempos, porque yo siento que actualmente va a reinar lo que es todo el término del miedo. Entonces, yo digo, volveré cuando haya que volver y no quiero apresurar las cosas. Entonces, es como mi opinión a base de lo que es la virtualidad y como lo que yo pienso acerca de la cuarentena. Entonces, es eso. Sí, ya hemos entonces hemos escuchado a todos, ¿cierto? Ya todos han participado en esa primera pregunta y es muy interesante ver, Dino, también y ver que aquí, pues, a pesar de la virtualidad y lo que hemos expresado aquí, eh, hay una cosa que no se puede reemplazar y esa experiencia, ¿no? Esa experiencia de ir y de relacionarse, a pesar de que digamos, en el caso de Camilo nos comenta, se han incluso unido un poco más como colectivo en el nivel, pero de todas maneras, no, eso no tampoco, no, o sea, la virtualidad no reemplaza eso y existe el deseo de todos lo que yo veo expresado es de volver a la escuela, pero también existe como la prudencia, ¿no? Queremos volver, pero no bajo el reino del miedo. Y también pues se me parece muy interesante también lo que dice David, ¿no? Que dice, bueno, ¿qué es aprender, no? Entonces es esa otra pregunta, ¿no? Qué es aprender? Y desde la pandemia, desde acá, pero también allá, y a veces creo que están aprendiendo cosas y las clases virtuales funcionan, ¿no? Eso es lo que veo que están expresando, pero hay algo que no se puede reemplazar y es esa experiencia de colectivo. Dino. Sí, me parece que la respuesta de los muchachos a la pregunta que se ha hecho es supremamente interesante, porque aparte de eso es bastante complementaria una de la otra. A mí me encantó pensar en la pereza de la gente para ir a la escuela, la pereza de la gente para levantarse, para sentarse frente al computador. Antes era levantarse, bañarse, desayunarse, salir a la calle, tomar el bus, irse 3 horas, 2 horas, 1 hora y media en el bus para llegar a la escuela y todo eso exigía una cantidad de tiempo, pero no daba pereza. En cambio ahora, que es levantarse y sentarse frente al computador, eso da pereza. ¿Ya? Es curiosa la cuestión de cómo la pereza no es una cosa que lleva uno por dentro, sino es una respuesta a la interacción que tiene uno con el resto de las cosas. Entonces las cosas en la interacción con uno son las que dan pereza. No es que yo sea perezoso, es esa interacción la que produce la pereza. No, hay muchas cosas que han dicho que me parecen muy lindas. En parte, lo que dice David me parece supremamente interesante en el sentido de
por una parte, la palabra adaptación, debemos adaptarnos a las circunstancias. Y por otra, esta es una situación nueva de la cual también tenemos que aprender mucho, ¿ya? O sea, ver la situación como una situación de la cual se puede aprender. A ver, a mí me gustaría de todas maneras que de una manera muy concreta se planteara estos chicos y chicas que tenemos aquí de la escuela, nos comentaran qué sería lo que ellos creen que debería hacer la escuela en este momento, cómo sería la respuesta EPI a lo que se está haciendo. Porque de alguna manera nosotros estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer porque son un decreto perentorio que viene de la Secretaría de Educación o del Ministerio, ¿ya? O sea, hay cosas que tenemos que hacer. Pero supongamos que estamos frente a la pandemia, estamos en la escuela considerando todas las cosas que sabemos, cuál debería ser definitivamente la propuesta más EPI para esta pandemia que estamos viviendo. Listo, entonces antes de iniciar esta pregunta que les lanza Dino, Belita Frita hace un comentario con relación a la anterior pregunta en el chat. Dice, las clases virtuales no son lo mismo, pero igual es temporal y hay que aprender a adaptarse a todo. La resiliencia, este es uno de los comentarios del público. Y bueno, entonces ahora la pregunta de Dino. Comenzamos entonces, vamos a empezar entonces con Samuel. Vamos a darle la palabra a Samuel. Vale, es una pregunta difícil porque pues plantearse, digamos, como un tipo de virtualidad, pero que a la vez sea EP, es complicado, es muy difícil, ¿no? Una virtualidad EP. Pues habría que, digamos, por decirlo así, eh, como intentar que los estudiantes, de cierta manera, logren como sentirse otra vez en lo que es la EP. Es complicado, sí. Y si te digo, ¿Cómo crees que la EP debería, que la EP podría proponer volver a la escuela? No sé, ¿o qué propuestas podrías plantear? ¿Alguna propuesta? vale. No sé, es que la verdad me lograron corchar con esa pregunta porque es, o sea, para mí no, me parece pues difícil porque ya como hablamos antes, la EP es presencialidad, por decirlo así. Y se me hace complicado imaginarme, digamos, como una virtualidad estilo EP. Entonces no sabría qué responder de ahí. Ahí sí me quedo sin una Bueno, propuesta. vamos a darte unos minutos para que lo Ujú. pienses y si más tarde tienes ampliar, entonces volvemos. Entonces le Vale. damos la palabra en este momento a Isabel. Vale, pues yo tengo un pequeño conflicto y es que yo siento que la virtualidad es la cosa menos EP que puede existir. Y a pesar de que yo pueda tipo dar una propuesta y, ajá, siento que intentar volver algo que no es algo que uno quiere, es un poco contradictorio. No sé si me explico. Me refiero a que si bien sabemos que pues listo, hay que acostumbrarnos y nadie está diciendo que no, hay ciertas cosas de la EP que no se pueden meter en la virtualidad, como dinámicas de la clase que se tenían, como ciertos acuerdos, como cosas que es imposible meter en una pantalla. Entonces, mi propuesta, la verdad, es un poco vaga. Yo diría que sería como tal vez como en las clases que no tienen como esa
como esa dinámica que teníamos, tipo economía azul. Podríamos juntar alguna de las economías e intentar hacer algo nuevo como en colectivo, porque pues también he tenido en cuenta que hay otras economías que tampoco les ha ido bien, tipo en la virtualidad, que les ha tocado dividirse por grupos porque pues se les complica un poco la clase. Entonces, nada, como que yo diría eso y diría que sé que es un poco complicado, pero diría que sería mejor como meter a los dos niveles en una de las clases, en las clases donde haya menos dinámica. Siento que así podríamos compartir y podríamos evitar esos silencios incómodos que siempre están, porque es inevitable esos silencios de alguien tiene una pregunta y nadie responde y cosas por el estilo. Sin embargo, sigo pensando que convertir la virtualidad, que es algo totalmente anti-EPE, en NEPE me parece un poco complicado y algo contradictorio. No tienes el micrófono prendido, Ingrid. ¿Quién sigue? Ingrid, no tienes el micrófono prendido. Isabel, ya es que Isabel, ahí una pregunta. Tú manifiestas ahí que no te entendí muy bien. En la parte de meter los grupos en dos grupos en uno, ¿es virtual o de manera que sea en alternarse de volver físico unos grupos y otros? ¿Es virtual dos grupos en una misma clase virtual? Sí, pero tipo en economías, que Ujú. tipo hay economías que se podrían entender mejor y hacer otro tipo de dinámicas que no tengan que ver exactamente como con la economía como tal, porque en serio hay tipo mi economía es de pura presencialidad, la mía es de bioconstrucción, la verdad se nos está saliendo un poco de las manos y tipo en algunas clases en los mismos niveles pues siempre hay dos niveles, entonces diría que en las clases donde menos hablan, donde hay menos como interacción, podrían estar los dos niveles en la misma clase y así pues podríamos evitarnos los silencios incómodos. Ok, muchas gracias, Isabel. Le damos la palabra entonces a Gabriel. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy también de la idea de pensar que la EP no es para nada virtualidad. Y es una prioridad volver a clases presenciales. O sea, hay bastantes propuestas entre los compañeros y entre las personas del colegio. Que técnicamente lo que hay que hacer es buscar adaptar los protocolos de seguridad hacia la escuela. Claro que no hay una ley universal para poder regresar, pero sí hay unos protocolos que podríamos implementar físicamente en la escuela, ¿no? Hay que tener en cuenta que, no sé, como que la EP es un lugar muy chévere donde se generan muchísimas dinámicas y no se puede comparar con estar sentado frente a una pantalla. Y lo que decía Dino de la pereza claramente es muy sabio porque pues lo que genera la pereza es la falta de motivación, ¿sí? Entonces, cuando nos íbamos a ir al colegio a ver a nuestros amigos, a tener los procesos que generalmente tenemos ahí en la EPE, no nos daba pereza, estábamos motivados. En cambio, ahora si nos vamos a levantar temprano para escuchar al profesor mediante una pantalla por una hora, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso hay que generar compromisos o dinámicas, propuestas, proyectos para poder volver lo antes posible. Listo, muchas gracias, Gabriel. Le damos la palabra entonces a Patricia. Bueno, yo creo que antes de responder el volver hay que preguntarse qué es la EP. ¿Qué es ser EP, no? O sea, ahora sí, iba a sonar gracioso, ahora sí hay que preguntarse qué es ser EP. Digamos que eso es una pregunta que muchas personas no se toman en serio porque no entienden el colegio y simplemente lo toman de broma. Pero en una situación de estas es hora de que la tomen en serio porque no se tiene claro lo que busca el colegio en general.
Y yo creo que la virtualidad, totalmente de acuerdo de que sí se puede lograr cosas épicas. ¿Por qué? Porque el colegio, hay que preguntarse para qué queremos volver. Si es para volver a ver nuestros amigos, o por las clases, o por muchas cosas, ¿sí? O sea, la EP no solamente es lo académico, pero tampoco solamente son los amigos. O sea, sabemos que hay muchas cosas, es volver a ver a los maestros, a las señoras de cafetería, a las señoras de la huerta, a toda nuestra comunidad. Y yo siento que obviamente queremos volver, que queremos otra vez sentir eso, pero cuando yo me refiero a que tenemos que intentarlo en esta situación, no solamente me refiero a que tengamos que volver, sino que intentemos implementar lo que nos ha enseñado el colegio. Cerepes, lo hemos discutido bastante con varios chicos de mi curso, y es decirle a los niños de escuela inicial que nos vamos a conectar a su, no sé, a su clase, y vamos a leerles un cuento, y vamos a decirles métanse a esta página o vainas así, porque no se trata solamente de lo físico. Sí, obviamente lo físico es esencial, pero también se trata de que somos un colectivo, por eso no lo colocan hasta en cuadernos, que somos un colectivo y que tenemos que ser protagonistas, no solamente físicamente, sino que en general. Y yo siento que se puede lograr cosas virtualmente, claro que sí, no va a ser lo mismo, es obvio. Creo que todos estamos de acuerdo en que no va a ser lo mismo, en que no va a llenar como ese sentir que tenemos, porque de alguna u otra manera no estamos conviviendo, porque estamos enfrente de una pantalla, pero siento que sí es intentarlo, por lo menos. Si en verdad piensan que no hay ninguna solución y no hay nada de que se pueda lograr, en mi opinión, sí, sí se puede. Sí hay muchas cosas que se pueden hacer. Es de disposición de cada quien. Las clases han cambiado. Muchos maestros no encienden la cámara, así como muchos estudiantes tampoco lo hacen. Y no se sabe qué están haciendo o qué no están haciendo, ¿sí? Y es complicado, pero es meterle las ganas cada quien. Y ahí se va nutriendo y se va fortaleciendo como eso, EPE, que queremos implementar. Yo siento que sí se puede. Hay muchas actividades que se podrían hacer con los niños chiquitos, más que todo. Leer un cuento, lo decía muy en serio, o compartir y no sé, jugar todos juntos y que los motivemos a encender las cámaras, que les hagamos recordar momentos bonitos en el colegio. Además, hay muchas cosas que se pueden sacar y pues es como que es de motivación, creería yo. Y ya. Muchísimas gracias, Patricia. Le damos la palabra a David. Yo concuerdo con lo que dice Patti. Yo creo que sobre todo la capacidad de la EPE no es solamente algo que se dé como tal en un sitio. ¿Sí? Yo siento que, digamos, si nosotros nos reuniéramos también en un parque o en cualquier otro sitio con la misma gente, seguiría siendo lo mismo. ¿Sí? La EPE no es como tal el entorno escolar. Sí, que a veces da un poco más de pereza levantarse a veces en aprender el computador. No es lo mismo. Yo también extraño ver a mis maestros, extraño ver a mis amigos y extraño todo el ambiente de la EPE. ¿Sí? Extraño, digamos, por ejemplo, en la EPE hay una particularidad que me encanta y es sobre todo que tiene un bosque, que tiene también alguno que otro perro que a veces llega. ¿Sí? Eso no pasa en todos los colegios, pero siento que hay que hacer como una reflexión, y en la reflexión es que no solamente como la EPE es ese sitio, no podemos hacer el resto de cosas, ¿sí? Yo siento que el interactuar con nosotros mismos y el interactuar con un colectivo se puede hacer de otras maneras, no va a ser igual, pero algo que creo que sí nos enseñó la pandemia es que, por ejemplo, nosotros a veces queríamos estar en el colegio, pero sacábamos el celular, ¿sí? Queríamos estar con una pantalla, pero ahora que estamos frente a las pantallas, queremos sí estar con las personas. Entonces, es una reflexión que yo creo que es importante hacer, porque es que no solamente estamos en un entorno en el cual todos estamos frente a una pantalla,
y ahora queremos vernos, pero cuando nos teníamos no valorábamos esos espacios, ¿sí? Quiero también como resaltar algo, y es que, bueno, esto es una pandemia a nivel global, es una pandemia a nivel mundial, es algo bastante complicado de manejar. Entonces, para mí, la mejor idea, a pesar de que este es mi último año, yo creo que es cuidarnos y estarnos en casa, por múltiples motivos, y creo que uno de esos es que a mí no me gustaría ver a mis compañeros, ni ver a mis profesores, ni ver la EPE un poco diferente, sin poderlos abrazar y sin poder tener esa parte afectiva como comúnmente la tenemos. Yo creo que por más protocolos, por más cosas que se haga, luchamos contra una cosa que es muchas veces más pequeño que nosotros, ¿sí? Que no podemos ver, que es un virus. Entonces yo siento que es importante darnos cuenta también de que en cualquier momento, por algún descuido, que es, reitero, es totalmente humano, porque tendemos a veces a rascarnos la cara, no sé, estornudar y un montón de cosas, creo que no es Sonido, posible plantearse volver. Sin embargo, el sonido de Sí, sí se está escuchando. David, sí se está escuchando. entonces, bueno, retomando, creo que es importante, sobre todo, también darnos cuenta cómo podemos innovar, ya que nosotros somos una educación diferente. No simplemente en el hecho de que de que la EP en virtualidad no sea lo mismo, sino cómo podemos hacer que sea lo más parecido a lo que nos gustaba que fuera la EP. Y ser EP yo creo que es también innovar y darnos cuenta de muchas cosas que por lo generalmente las personas no nos detenemos a pensar. Y creo que eso es uno de los pilares de la EPE y es en el cual debemos basarnos ahorita en este tiempo de pandemia. También pues quiero decir que sobre todo es importante también, uno más que todo cuando era pequeño, yo me acuerdo, uno tendía como mucho a admirar a la gente grande y a tomarla de referencia. Y independientemente de que sea virtual o no, yo creo que nada haría más feliz a unos pequeños que a veces que uno fuera y compartiera un rato con ellos, ¿sí? Porque a veces uno, por estar a veces con sus amigos, no se da cuenta de la importancia que uno es para los cursos más abajo. Entonces yo creo que es importante y sobre todo es importante intentar ayudarnos entre todos. Yo creo que la EP fundamenta eso y fundamenta las opiniones en colectivo, ¿sí? Y que más allá de vernos o de regresar a un entorno, hay un colectivo más grande que digamos puede ser tanto la ciudad como el país, ¿sí? Entonces, a eso también nosotros le tenemos que rendir cuentas y ese es nuestro aporte también como colegio. muchas gracias, David. Le damos la palabra a Camilo. Vale, muchas gracias. Sí, yo creo que realmente no me voy a alargar mucho. Mi opinión creo que la comparto con mis dos compañeros del nivel 13. Siento que la EP, aunque nosotros ya estamos acostumbrados a vivirla presencialmente, la EP no necesariamente tiene que ser presencialmente. Digamos que aunque sí es difícil llegar a hacer algo como lo que nos plantea la EP en lo virtual, digamos que no es imposible. Entonces, creo que se podría llegar a hacer algo, ya que pues eso es la EP. O sea, la EP no es presencial, sino que la EP es lo que nos planta, por así decirlo. Entonces es lo que todo tengo que opinar yo. Sí, me parece supremamente interesante lo que ha surgido, porque me parece que es un reto interesante. La EPE es una opción diversa dentro de un mundo de escuelas absolutamente homogénea. Entonces nosotros estamos haciendo las cosas distintas, haciendo una especie como de experimento mental. Podríamos imaginarnos que tenemos que estar en la virtualidad durante mucho tiempo. Entonces, ¿significaría eso que la EPE ya no puede existir porque la EPE está
articulada con lo presencial, o definitivamente podríamos encontrar una versión EPE para un mundo virtual. Y dentro de esas opciones han aparecido un par de cosas muy interesantes. A mí me parece que esos planteamientos de los muchachos del nivel 13, que recuerdan el significado que tiene un muchacho del nivel 13 para toda la escuela, porque es el muchacho del nivel 13, dijéramos así, la concreción de la EPE como entidad educativa, como institución. Entonces al muchacho del 13 lo miran con admiración los niños de los niveles 5, 4, 3, 0, 8, los quieren y hablan de ellos y se convierten en sus héroes. Pero eso que hacen los niños frente a los del 13, también lo viven los del 13 cuando quieren ir a conversar con los niños, a hacer actividades con los niños más pequeños, a jugar con ellos, que es una posibilidad que da la escuela. Y entonces, entre los planteamientos que hay uno muy lindo que dice, tendríamos nosotros también que compartir con los niños pequeños. Entonces no sería solamente que los grandes reciben sus clases, tienen sus interacciones con los grandes, sino que los grandes también tienen la posibilidad de ir a trabajar con los niños más pequeños. Y eso me parece interesante. Entre otras cosas, podría también pensarse la cosa al revés, y es qué tipo de interacción puede presentarse para que los niños pequeños vayan a estar con los grandes. ¿Será que se puede hacer algo virtual para lograr romper esa barrera de la virtualidad y recuperar, a pesar de la virtualidad, esa posible heterogeneidad que es muy linda, que se da en las actividades donde están grandes y pequeños? Pero además de irles a leer un cuento, que es una posibilidad, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Y yo creo que esa exploración es muy linda. Pensemos cómo podría ser una EPE en una época realmente de virtualidad necesaria. Yo no sé si en este momento sea necesaria, pero supongamos que es necesaria. ¿Cómo sería la EPE para una época de virtualidad absolutamente inevitable? ¿Será que ya no existe la EPE o puede haber una EPE con esas condiciones? Esa es una pregunta para ellos ahorita, Dino. No, es una reflexión. Dino. Bueno, antes de No, que... es una consideración general que hago, que surge de lo que ellos están planteando. Ok. Vamos a leer con relación a esta segunda pregunta que le hemos hecho. En el chat nos escriben y los siguientes comentarios. Si alguno quiere responder alguna de estas preguntas también, este es el momento. Gildardo Moreno nos escribe, en estos momentos hay más información sobre el virus y sus efectos sobre los niños y estigmatización sobre estos. Comparemos la evidencia y los hechos con nuestras creencias. ¿Cómo sacar al padre de familia del dilema que guardando al niño es protegerlo? Samuel Gabriel tiene la palabra, y luego Isabel. Bueno, respondiendo a la pregunta de Choco, yo creo que una manera de hacer que los padres dejen de ser tan sobreprotectores y de creer que teniendo encerrados a los niños van a protegerlos, es informándolos. ¿Por qué? Por ejemplo, la directiva que escribió la ministra de Educación, si no estoy mal, el 29 de mayo, menciona múltiples veces que el regreso a clases es una prioridad, porque las cosas no van a seguir para siempre en virtualidad, nunca, esa no es la visión que hay que tener. Y también con lo que decía Dino, yo creo que en ningún caso la EPE dejaría de existir, porque pues, así como la EPE somos las personas, nosotros somos EPE, tú eres EPE, todos aquí somos EPE, también la EPE somos nosotros en colectivo. Y si no nos podemos reunir de alguna forma, u otra, no pienso que la EPE siga como siendo la misma. No va a dejar de existir, pero no va a ser la misma. Y pues algo con lo que decía Patricia, que
era darle sentido a ese regreso a la escuela. Yo pienso que el regreso a la escuela debe ser para esto, miren. Ir a la EPE es vivir experiencias, es estar con tus amigos, es convivir, es tener un proceso personal y también académico. Y si vamos a volver a la EPE, sería para vivir estas experiencias. Y pues lo que les digo, por ejemplo, un proyecto que tenemos con el profesor Alex de Ordenadores es que estamos creando un programa radial donde se hable de esto del regreso a clases, las distintas opiniones, puntos de vista, fuentes, lo que está pasando actualmente, para que los padres y también los estudiantes se informen y pierdan un poco el miedo que se tiene sobre todo esto. Y empecemos a ver las cosas de una manera más objetiva, donde el regreso a clases es un poco más posible si dejamos de tenerle tanto miedo y estar tan precavidos frente a algo que sí se puede controlar realmente. Y de todas formas, hago la intervención también para invitarlos a todos los que quieran hacer parte del proyecto, tengan alguna propuesta de esto, es parte de la Radio EPE, para cualquier persona que tenga una pregunta o propuesta, está invitado a ser parte de eso. Muchas gracias, Gabriel. Seguimos con Isabel en la respuesta a esta pregunta de Gildardo y luego seguimos con David también en la respuesta a esta pregunta. Isabel, tienes la palabra. Vale, gracias. Yo entiendo a los padres bastante, porque resulta que a mí mi mamá siempre me ha dicho como, yo a ti no te puedo criar en una urna de cristal y luego cuando salgas al mundo te estrelles, te revientes. Y siento que es lo mismo que está pasando ahorita. Eh, si bien no está mal estar preocupado por tus hijos, querer cuidarlos y protegerlos, pues claramente son nuestros papás, este miedo no se les va a quitar. Es imposible quitarles el miedo. Es como, mamá, voy a salir y que tu mamá te diga como, bueno, ya, y no le dé miedo que te pase algo o cosas así. Es imposible. ¿Por qué? Porque son nuestros papás. Y así van a ser toda la vida. Siento que lo que podríamos darles es como una seguridad, por así decirlo, de que vamos a tener las medidas completamente necesarias para el regreso a clases. Porque una de las cosas que a ellos más les da miedo es, por ejemplo, como, bueno, ustedes han visto que en la EP pues a veces hay muchas aglomeraciones o hay mucha gente en un salón o tal vez que van y se ven y se abrazan, cosas así. Y pues claro, pues el contacto físico en el tiempo de pandemia pues está como complicado. Pero si bien vamos a volver, obviamente no va a volver todo el colegio de una vez o el nivel completo. Entonces pensaría yo que sería como nosotros que somos los grandes en la EP, eh, mantener esas normas al pie de la letra y ayudar a los niños chiquitos a mantener, porque pues los niños chiquitos son bastante inteligentes, pero pues son niños chiquitos. Uno no les puede impedir que jueguen, uno no les puede impedir nada. Son niños chiquitos y pues está bien que se expresen. Solo siento que nos tocaría es eh, sí, como que los grandes fuéramos y tipo si vemos a alguien abrazando a alguien o cosas por el estilo, decirle como, hey, mira, y explicarles, pero de buena manera, ¿no? Siento que hay que darles esa seguridad a los padres, porque siento que ese es el mayor miedo de la mayoría. También hay algunos que tienen miedo tipo por las rutas. O sea, yo creo que como la EPE tiene como tanta cosa de colectividad y presencialidad y todo, siento que tocaría tomar unas nuevas medidas para poder tener a los padres en una seguridad completa para que poco a poco vayan soltando ese miedo y logren dejar ir a los hijos. Muchas gracias, Isabel. Le damos la palabra a David y luego a Patricia. Bueno, pues yo sobre esto, la verdad, sí tengo una opinión un poco
digamos, por decirlo así, diferente a lo que opinan mis compañeros. Yo pienso que sinceramente no es tener miedo, porque Gabo mencionaba algo muy particular que era miedo, y yo creo que el miedo no es algo, sino simplemente precaución. Ayer yo le decía a mi papá, nosotros como seres humanos a veces queremos correr sin saber caminar. Y esta frase la quiero mencionar por el hecho de que nosotros queremos, digamos, ya hablamos de un desarrollo nanotecnológico, un desarrollo médico importante, un desarrollo en un montón de cosas en las cuales se supone que uno dice, uno las mira y dice, wow, o sea, supongo que estos avances quiere decir porque ya dominamos muchas cosas, pero la realidad es que no. Sí, nosotros, por ejemplo, yo vi un documental que hacía referencia a que después íbamos a poder generar órganos en 3D, pero yo también me pregunto y hago la pregunta a nivel general, es, ¿de verdad, o sea, entendemos eso y queremos entenderlo, pero no estamos entendiendo la estructura más básica de todas, que es un virus, ¿sí? Y creo que ahí hay que hacer bastante hincapié, ¿sí? Creo que el miedo no existe. Creo que la idea del miedo es un poco errónea, creo que es precaución y sobre todo que el personal médico, que se supone que son gente que estudia y tiene un contacto real y básicamente ve todos los casos que llegan, son los que principalmente interactúan, ¿sí? Nosotros podemos estar aquí bien en casa, y digamos una que otra persona puede salir, reunirse con un amigo y no pasó nada, entonces creemos que no pasa nada. Pero cuando básicamente siento que tenemos que entender un poco más eso, o sea, ¿qué es un virus? ¿Y qué es lo que hace un virus en nosotros? Sí, a mí me encantaría verme, me encantaría en serio abrazar a mis amigos, es mi último año, pero también quiero hacerles el llamado a la gente, a mis compañeros del grado, de los grados de abajo, que sobre todo también se den cuenta que ustedes todavía tienen un año y un año en el que también pueden dejar una gran huella, pero por el momento cuídense, porque como también quiero decirlo lo que mencionaba Choco, en la cual hacía la pregunta. Hay unas escuelas que han abierto en otros sitios y se han vuelto a ver rebrotes de virus. Entonces, creo que es complicado también planearse algo en lo cual no tenemos mucha información. Por ejemplo, acá no hay ninguna escuela que haya abierto y los jóvenes vayan y se abracen, ¿sí? Miraremos, pero creo que es un riesgo que los papás simplemente no quieren tomar y es entendible porque pues se supone que para nosotros, para un papá, el hijo es como el mayor tesoro que tiene en el mundo. Entonces uno a veces no quiere arriesgar ese tesoro y quiero hacer el llamado también a que nosotros, sé que este tiempo ha sido largo y sé que muchas veces no hemos logrado a veces encontrarnos a nosotros mismos y nos hemos sentido ansiosos, nos hemos sentido tristes, hemos tenido conflictos en casa, pero tal cual, a pesar de que el tiempo sea relativo, sigue siendo un año y un año en el cual tenemos que aprender nuevas cosas y tenemos que mirar nuevas cosas, ¿sí? Entonces me parece que también es importante entender eso, o sea, entendamos el principio de todo, que es el virus, para poder ya abrirnos hacia las demás ramas biológicas y las demás ramas sociales y también en las cuales podemos interactuar. O sea, David, hay que entender el virus y entender cómo funciona, porque de esa manera, lo que yo entiendo en tu aporte es, de esa manera, el miedo no existe. O sea, si entendemos cómo funciona el virus, el Sí, miedo no existe, ¿no? Ya lo que son precauciones para eso, ¿cierto? ¿Te entendí bien? exacto. Ok. Me faltó decir otra cosita que creo que es importante y es que nosotros como estudiantes de la EPE sí tenemos un compromiso a nivel social. Yo creo que la EPE sí enfatiza mucho en un compromiso a nivel social. Y si a nosotros nos están diciendo que las UCIs están ya casi llegando a su tope y están a punto de colapsar, nosotros como
estudiantes y como personas críticas entendemos que eso no, o sea, un regreso a clases ahorita es muy arriesgado, ¿sí? Entonces yo creo que eso es importante entenderlo, porque además de tener una labor y reunirnos en el colegio, también tenemos una labor mucho más allá del colegio, que también es como personas y habitantes de una ciudad. Muchísimas gracias, David. Le damos la palabra a Patricia. Luego viene Gabriel y luego Isabel. Bueno, respecto a lo que decía David, concuerdo. Digamos que en un principio, por experiencia propia, yo sí decía, yo quiero volver al colegio, por miles de motivos, que en verdad uno ya no quiere seguir acá, o sea, uno ya no quiere permanecer en esta situación, uno se cansa. Y yo sé que hay el mismo sentir tanto en estudiantes como en maestros. Y tenemos una responsabilidad, cada quien con cada vida, ¿sí? Y no es tan fácil de controlar esta situación como uno puede llegar a pensar, lastimosamente. Yo no lo veía de una manera en la que decía, bueno, listo, nos colocamos caretas, todos con traje como antifluido, tapabocas, distanciamiento de 2 metros, ya, listo, 15 estudiantes en cada salón y así, y pues chévere. Pero en el momento que un estudiante esté contagiado y somos cuarto ciclo, somos casi unos 140 estudiantes más o menos, 140 estudiantes en un colegio, no sabemos cuántas personas tuvieron algún contacto o en alguna situación, los maestros, las personas de cafetería, las personas de carpintería. Sí, obviamente no vamos a meter a la EP directo, pero ¿qué va a pasar si alguien se contagia y no es por el colegio? En general, estamos expuestos a muchas situaciones en la vida cotidiana. Es tan simple como sacar a tu perro, es tan simple como ir a la tienda, es tan simple pedir un domicilio y que el domiciliario haya tenido tantos contactos con tantas personas. Es muy difícil controlar eso. Y el riesgo está, y el riesgo va a aumentar cada vez más. No hemos llegado al pico y creo que es una responsabilidad muy fuerte que tenemos que asumir. En mi opinión, yo creo que el miedo existe. Ahora, hay que ver si aquí en el colegio está. Sí, los padres tienen preocupación. Yo vivo en una casa en donde tengo adultos mayores de 80 años, tengo una gran responsabilidad y aún así confiaría en la comunidad de mi colegio en que, pues si deciden ir, van a ser responsables. Pero ¿cómo uno sabe quién tiene el virus o no? ¿Sí? O sea, uno puede confiar, pero la situación es muy relativa. O sea, en los 15 días que a ti te empiezan los síntomas, puedes contagiar mucha gente. Y es muy complicado. Y si en verdad uno dijera como, bueno, listo, que vayan grupos de 6 personas al colegio, como para que se vean, se saluden, lloren por reencontrarse, porque sé que muchas personas queremos volver a vernos, tendríamos que ser muy responsables, en general muy responsables, y eso ya es un riesgo. Que tú te veas con algún familiar es un riesgo. Y, y creo que la EP nos manda, o no nos manda, la EP nos ha enseñado en que cada quien es autónomo de lo que hace, ¿sí? Pero hay que ser responsables. Y apoyo lo que dice David, apoyo muchas cosas de las que dice David porque somos cuarto ciclo y tenemos que poner a los niños chiquitos y a los otros porque, parce, aceptar, no sé, muchas, o sea, nosotros no podemos saber si mucha gente sí está aceptando la cuarentena como es, ¿sí? ¿Qué tal en algún momento se contagia y contagia a todo el mundo? ¿Ahí qué vamos a hacer? Es muy complicado porque nosotros nos basamos en la confianza, pero esto ya no solamente se trata de confianza, se trata de muchas medidas que no solamente podemos controlar. Entonces, si llegase a suceder que va a haber un cambio, que está bajando el contagio, yo apoyo plenamente el volver al colegio, pero si en verdad estamos en un pico en el que vemos que la gente en general, nuestra vida cotidiana no está siendo responsable, no sería
adecuado y en mi opinión yo no aportaría al volver al colegio a exponer a mis compañeros, a toda la comunidad que tanto se ha esforzado por el colegio, porque el otro año puedan volver, ¿sí me hago entender? Yo estoy de una otra manera dispuesta a sacrificar mi 13, algo tan importante como mi 13, como mi estancia en el colegio, mis edictos, todo lo que quería porque mi comunidad vuelva al otro año. Entonces, no solamente es pensar en uno mismo, es pensar en todo el colectivo y en verdad lo que debe ser. Entonces, pues yo siento que sí, que hay que hacer una gran reflexión, todos como comunidad. Siento que debemos hacer una reunión como cuarto ciclo para escuchar la opinión de todos, porque eso también nos hace falta. Ahí sí tenemos que meter la EP. En una decisión tan fuerte tenemos que estar todos juntos y ver qué podemos solucionar al respecto, qué propuestas hay. Entonces, si es un llamado a pensar y reflexionar frente a la situación, no solamente saciar el hecho de verse con alguien. Entonces, pues esa es mi opinión. Obviamente respeto mucho la de Gabo, la de Isabel, la de todos, porque yo también quiero volver, pero esto ya no solo se trata de querer volver, sino de cuidar a los demás y cuidar a nuestras familias. Entonces, pues sí, es principalmente eso. Patricia, antes de pasar con Gabriel y luego Isabel, tenemos aquí precisamente un comentario en el chat de Arnoldo de Jesús Rojas Calderón. Nos dice, aceptando la realidad del riesgo de contagio y propagación del virus ante una inminente ruptura de los protocolos preventivos en la presencialidad, por ejemplo, solo viendo cuántas veces la mayoría de los panelistas se han tocado inadvertidamente la cara a esta hora, pareciera que la virtualidad se extenderá por más tiempo de lo que nos gustaría, por lo que habrá que realizar algunos ajustes al proceso virtual en búsqueda de recuperar todo lo que sea posible de ese espíritu de la EPE. Le damos la palabra, entonces, aquí Julián Camargo nos dice, yo creo que hay que reconocer los aprendizajes que hemos tenido en cuarentena. También es necesario empezar a buscar alternativas porque vivir todo el tiempo con preocupación no nos da espacio para disfrutar de las oportunidades que tenemos, porque finalmente la vuelta a clases ahora mismo no está en nuestras manos ni en las manos de los padres. Eso depende del gobierno y de lo que he visto que proponen es que de decisión que quede en nuestras manos podamos manejarla objetivamente tomando en cuenta la información que hay. Le damos la palabra entonces, Gildardo Moreno dice, por precaución cerraron las escuelas al principio, hoy en día es una evidencia que la tasa de contagio es muy baja en los niños y estos no son vectores de contagio efectivos según la OMS, que es más contaminante el papá o la mamá que salen a trabajar y se mueven en transporte público o la escuela con sus protocolos y la responsabilidad que le da la racionalidad de los jóvenes. Estos son algunos de los comentarios que están llegándonos en este momento en nuestro chat y preguntas. Le damos la palabra entonces a Gabriel y luego a Isabel. Gabriel, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Ahora tengo varias cosas que aportar y una de estas es para responderle a David. Yo entiendo perfectamente y algo que ahora me di cuenta que estamos como en no sé, un conflicto que era un malentendido, porque no, yo en mi posición no digo que volvamos mañana a la EPE, no digo que volvamos en 15 días. Hay que tener muchísimos protocolos y medidas y obviamente vamos a volver después de que pase el pico o cuando ya todo esté mejorando. Claramente las UCI están creo que al 90% si no estoy mal, pero la idea es volver lo antes posible, en lo que nos permita el gobierno. Tú mencionas que los médicos tienen contacto y que ellos conocen, pero el gobierno, la Secretaría de Educación es la que dice que es una prioridad volver, justamente porque la tasa de contagio en los niños es muy baja. Y pues, a ver, si queremos volver a la escuela, obviamente hay que basarnos en algo muy simple que es cuidarnos nosotros y cuidar al otro. Y si respetamos esa regla, yo creo que va a ser muy fácil volver a la EPE, porque en el momento que trabajamos como un colectivo unido que somos, o sea,
La EPE es una escuela basada en la confianza, autorregulación y autonomía, y podemos controlar una situación como esta, si, como lo que hicimos la vez que hubo las lluvias. Todos trabajamos en equipo y lo solucionamos. Podemos contra una situación como esta también. Entiendo que es un virus, entiendo que todo eso, pero para eso existen los protocolos que, pues digo el ministerio y que por algo esto los ponen, ¿no? Porque eso generaría una seguridad técnicamente del 100% ante el riesgo de contagio. Porque si, así yo vaya contagiado, si cumplo con todos los protocolos de seguridad, no contagio a nadie más o nadie me contagia a mí. Y pues para mí, yo sigo insistiendo en que es fundamental regresar a clases. ¿Y qué pasa? Ahora tengo algo que decir con lo que dijo Choco. Es verdad, sí, tiene mucha razón en que es demasiado fácil como ver la situación de una forma en la que sea mala. Y aquí yo quiero citarte una frase a ti, que la dijo Shakespeare. Las cosas no son buenas o malas, son los pensamientos lo que hacen que las cosas sean buenas o malas. Y si cambiamos a un punto de vista en el que de verdad trabajamos en equipo y nos comprometemos, no es tan loco volver a clases y es más posible y está más cerca a una realidad en la que lo logremos. Muy Entonces eso bien. es lo que tenía que aportar. Muchas gracias, Gabriel. Antes de continuar con Isabel, en ese posible, aquí lo está planteando Gabriel, por ejemplo, si regresaran a la escuela, dice Aurea Juliet Telles, un saludo especial para todos los estudiantes. Tengo una pregunta para ellos y ellas. ¿Cómo se imaginan ese regreso a la escuela y cómo consideran que las cosas van a cambiar? Seguimos, luego sigue Camilo. Camilo, ¿quieres responder eso? Camilo, entonces Camilo, vamos con Isabel, luego con Samuel y le damos la palabra a Camilo. Tienes la palabra, Isabel. Vale. Yo también quería aclarar el punto que aclaró Gao, porque es que siento que mi compañero David y Patricia pensaron que es que queríamos volver en este segundo a la EP. Pues no es eso. La verdad es que yo no hablo tanto del hecho como de, ay, quiero volver porque quiero ver a mis amigos, o ay, es que quiero volver porque quiero ver el bosque, o quiero volver porque quiero jugar voleibol. No, yo lo digo es porque siento que la experiencia del estudio y del aprender para cada quien es muy diferente, ¿saben? Y de hecho, a mí me ha ido tan bien en la EP por el hecho que es diferente, porque tiene una manera de expresarse diferente, porque es tan diferente como todos los que estamos. Siento que las clases virtuales vuelven algo diferente a algo igual que todos, porque no se puede hacer mucho al respecto. Y uno le puede meter el alma, el corazón, el cuerpo, pero nunca va a ser lo mismo. Y pues, parce, la vaina de contagios, parece que ustedes no supieran que no estamos en Colombia. O sea, tienen que tener en cuenta cosas como estamos en Colombia, hay gente que es demasiado inconsciente, hay gente, por ejemplo, lo del día sin IVA, que me parece que en serio hay gente sin cerebro en el planeta. A eso me refiero. Ustedes no pueden pretender esperar a que podamos volver a la EPE cuando ya no haya virus, porque no, el virus no se va a acabar y ya. Tenemos que convivir con el virus y es algo que tenemos que aceptar. O sea, no es como que entonces se acabó la vaina de contagios y ya no hay coronavirus. No, 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 así no funciona. Resulta que ahora tenemos que aprender a vivir con el virus, aprender a no tocarse la cara, aprender a estarse lavando las manos. Son cosas del día a día que hay que tomar como hábito que antes no teníamos, ¿sí? Entonces, me parece como súper lindo que ustedes tengan esa actitud, como de no, es que pues yo puedo sacrificar mi año y pues todo eso me parece súper hermoso y se los agradezco demasiado. Y es probable que pase, pero dado el caso en donde o sea, como el pico haya pasado y logramos, no sé, pasar un mes en la EP, como EP podríamos aprovechar ese mes, ¿sabes? Siento que como EPE que somos autónomos, como que nos, o sea, que nos inculcan eso, autonomía, respeto, responsabilidad,
lo mismo que hacemos en las clases virtuales, ¿no? ¿O porque creen que tienen la confianza de que no nos hagan prender la cámara o todo el tiempo el micrófono? Es por eso, porque crecimos con autonomía, porque nos han inculcado responsabilidad. Entonces siento que es lo mismo, que si podemos por lo menos mantener la responsabilidad en otras cosas, ¿por qué no hacerlas como en el distanciamiento social, dado el caso de que volvamos a la EPE por un tiempo? Siento que son cosas como esas. Gracias. Muy bien, antes de darle la palabra a Samuel, hay un comentario en el chat de Danilo Rodríguez, nos dice, más que miedo es una realidad que toca enfrentar y que involucra a todas las edades. De otra parte, hay que tener en cuenta que volver a la escuela no va a ser igual, hay que mantener un protocolo muy estricto, entre ellos mantener todo el tiempo un tapabocas puesto. ¿Podrá un pequeño respetar un protocolo si muchas veces un adulto se equivoca tanto? Le damos la palabra entonces a Samuel, luego sigue Camilo, Dino y David. Vale. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Gao y Isabel, que es que, pues, por lo que pudimos escuchar y por lo que pudimos entender, esto no va a ser algo, o sea, ya de por sí, todo lo que estamos viviendo no va a volver a ser igual. Ya para que vamos a lo que era antes del virus, va a pasar mucho tiempo. No va a ser que apenas se acabe, digamos, como el pico, es que no sé si suena como muy feo, bueno, infectados, por decirlo así. Apenas desaparezcan ellos, no vamos a estar seguros, obviamente. Todavía va a haber gente que esté enferma, pero pues de eso va, o sea, ser responsables, esas personas que todavía están así y quedarse en casa. Por lo mismo que, digamos, para mí como una propuesta para volver a la EPE sería, pues primero, organizar charlas con cada ciclo y ver la opinión de cada uno, o sea, qué piensa cada uno, ¿no? Y también que podríamos intentar poco a poco ir llevando, digamos, como cada ciclo, digamos, empezar por los más grandes para ver cómo se pueden llegar a comportar, cómo puede llegar a ser el comportamiento de nosotros, si somos autónomos entre nosotros, podemos llegar a ser responsables con los demás, con los pequeños y tercero, segundo y primer ciclo. Entonces es eso, pues primero como ir viendo que si nosotros los grandes podemos y podemos respetar esos protocolos y podemos llegar a ese punto, digamos, como de que podamos convivir, porque igual también pensar que hay un punto, digamos, como en contra de volver, es que por más de que volvamos y volvamos a ver a nuestros compañeros, no va a volver a ser, digamos, como lo mismo, porque no vamos a poder estar abrazándonos ni de pronto jugar básquetbol, jugar voleibol, no va a ser lo mismo. O sea, y ahí es cuando uno se da cuenta de que nosotros queremos volver, no por, o sea, sí, obviamente es una razón volver por la convivencia, sino también porque queremos intentar sentirnos otra vez en lo que sería lo que era normal, o sea, porque para mí es esa prioridad, porque si yo quiero volver, si yo quiero, mm, ¿cómo lo puedo decir? Si yo quiero volver, es porque yo quiero empezar otra vez a sentir eh, que estamos en lo que era hace un tiempo antes del virus, o sea, porque para mí esa prioridad de no, no, no volver, digamos, no, ¿cómo le digo? No volver, digamos, como cuando el virus no estaba, sino, como decía Isabel, convivir con él, o no sé si fue Isabel o no estoy seguro, convivir con él, o sea, como
los seres humanos, como no me acuerdo quién fue el que dijo que pues hay que adaptarnos, los seres humanos son unos seres que se adaptan con el tiempo, pues adaptarnos a vivir con él, adaptar a, no vivir, porque sino adaptarnos a poder vivir, no, adaptarnos a poder, ¿Convivir? sí, convivir, exacto, sí, o sea, básicamente es convivir. Y eso, o sea, es poco a poco, no va a ser de aquí a una semana, no creo que ni de aquí a un mes, sino va a ser poco a poco, pero sé que como colectivo, como es la EP, lo podemos lograr y se puede llegar a hacer de una buena forma y dar un ejemplo, no solo digamos como nuestra comunidad que es la EP, sino a toda la comunidad de los colegios de que sí se puede, sí podemos hacer el cambio, podemos ser diferentes a ellos y lograrlo. O sea que ahí lo que te entendí, Samuel, es la importancia de la autonomía, o sea que también entendamos los adultos que ustedes son responsables y que se pueden llegar a ser autónomos y Sí, que eso señora. implica una Sí, adaptación, ¿sí? porque, Es lo que sí, te entendí. sí, porque de por sí, sí estamos en la EP, siempre desde que yo entré, que apenas llevo un año, se entiende que de esto va la EP, ser autónomos, o sea, poder llevarse a uno, o sea, poder no mandarse a uno mismo, sino, o sea, actuar como una comunidad, o sea, ser inteligentes, por decirlo así. Ok, muchas gracias. Seguimos, le damos la palabra a Camilo. Sí. Pues yo estoy básicamente de acuerdo con todo lo que acaba de decir mi compañero Samuel. Digamos que pongamos un caso puntual, es un ejemplo, no es que vaya a pasar. En el caso puntual de que, por ejemplo, no sé, ya dentro de 2, 3 meses las escuelas decidan volver a operar, hay que pensar muy bien en la palabra protocolos. ¿Por qué? Porque está bien los típicos protocolos con los buses escolares de un estudiante en una silla, separaciones de 2 metros, /6 pies, pero es que, a ver, uno se da cuenta de que hay estudiantes, tanto estudiantes como maestros, que no usan el servicio de la ruta de la EPE, que usan perfectamente buses, que tienen que a veces coger Transmilenio. Entonces, el simple hecho de que decidan implementar los protocolos, ay, en ese caso, ¿qué es lo que yo me cuestiono? ¿Uno qué va a hacer con esa gente? ¿Uno qué le garantiza al estudiante /maestro que no usa el transporte de la escuela? ¿Qué le garantiza que, por ejemplo, no se va a contagiar? Porque como dijo Isabel, hay gente que es tan irresponsable que se mete a un supermercado sabiendo que hay más de 500 personas comprando un televisor que se puede infectar fácilmente. Entonces, en ese sentido, ¿cómo le garantizaríamos como escuela a un estudiante o a un maestro que no toman el servicio de ruta que no se va a contagiar? Y que, bueno, como sabemos, el virus tiene cierto tiempo para ir evolucionando en el sistema. Entonces, digamos, en el caso de que un maestro o un estudiante vaya en un bus y alguien lo contagie, va directamente a la escuela y va con el virus a la escuela. Y como ya dijo Patricia en un inicio, hay más de 140, 160 estudiantes que podrían llegar a ser infectados en ese caso. Entonces, esa es una pregunta que yo me planteo y que me gustaría que respondieran tanto como los que nos están viendo, como aquí mis compañeros, de que cómo vamos a hacer como escuela para garantizar la seguridad a todos, no solo a los que pagan un servicio de ruta, sino también a los que no lo pagan y tienen que venir en un bus o en un Transmilenio a estudiar o a trabajar. Gracias. Listo, entonces Dino va a hablar y luego tiene la palabra David.